En el video del día de hoy vamos a resolver algunos problemas de la segunda ley de Newton. Ejemplo 14.1. Un bloque de masa m igual a 40 kilogramos se encuentra inicialmente en reposo descansando sobre un plano horizontal liso. De pronto una fuerza constante de F igual a 80 newton lo empuja en dirección horizontal durante un tiempo de 10 segundos. Calcular, inciso A, la aceleración del bloque, inciso B, la velocidad que adquiere al término de los 10 segundos, y inciso C, el espacio recorrido durante dicho tiempo. Bien, entonces tenemos un bloque de 40 kilogramos que es empujado por una fuerza de 80 newton durante un tiempo de 10 segundos. Vemos en nuestro diagrama de cuerpo libre que la fuerza está dirigida sobre el eje horizontal, que es la fuerza que produce la aceleración del bloque, y también vemos que el vector de la fuerza o del peso y el vector de la normal se encuentran equilibrados. Estos no van a intervenir en la resolución del problema debido a que el único vector que produce la aceleración es el vector fuerza. En otras palabras, la normal y el peso se mantienen en equilibrio. Aplicando la segunda ley de Newton tenemos entonces que la sumatoria de las fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La única fuerza que actúa entonces para que produzca la aceleración es la fuerza de 80 newton. Por lo que bastará despejar para la aceleración, porque ya conocemos la masa que es de 40 kilogramos, para poder encontrar el valor de dicha aceleración. Si despejamos para la aceleración es igual a la fuerza entre la masa. La fuerza que nos dice que se aplica sobre el bloque es de 80 newton y la masa del bloque es de 40 kilogramos. Si dividimos 80 entre 40 nos va a dar 2 y la aceleración tiene unidades de metro por segundo al cuadrado. Una vez que ya sabemos de que este bloque se acelera a razón de 2 metros por segundo al cuadrado, aplicamos las fórmulas ya conocidas del movimiento rectilíneo uniforme variado para encontrar la velocidad que adquiere al término de los 10 segundos. Aplicando la fórmula, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. Entonces podemos encontrar la velocidad que se adquiere a los 10 segundos. Entonces empezamos a sustituir datos. La velocidad inicial, sabemos que el cuerpo está en reposo, así nos lo dice el problema, entonces es de 0 metros por segundo, más el valor de la aceleración que encontramos que es de 2 metros por segundo y multiplicado por el tiempo en que esa fuerza empuja al bloque, que es de 10 segundos. Por lo tanto, vemos que la velocidad final entonces nos va a dar 0 metros por segundo más 2 por 10 nos da 20. Observamos que cancela un segundo del numerador con un segundo del denominador que está en la aceleración y nos da que la velocidad final es de 20 metros por segundo. Entonces este bloque, pasado 10 segundos, aplicándose esta fuerza de 80 newton, avanza con una velocidad final de 20 metros por segundo. Y si por último que queremos calcular la distancia recorrida o el espacio recorrido durante dicho tiempo, aplicamos la fórmula velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por distancia. Estas dos fórmulas nosotros las debemos de recordar porque son del movimiento rectilíneo uniforme variado, es decir, de la unidad de cinemática. Vemos que la velocidad inicial al cuadrado, ya sabemos que la velocidad inicial es 0 porque el bloque está en reposo, por lo tanto cancelamos esta velocidad inicial o la convertimos a 0 y nos queda que la velocidad final al cuadrado es igual al doble de la aceleración por la distancia. Una vez que tenemos esto podemos despejar para la distancia, entonces la distancia será igual a la velocidad final al cuadrado dividido entre el doble de la aceleración o 2 por la aceleración y luego sustituimos datos. La velocidad final que encontramos, es decir, la velocidad al cabo de los 10 segundos es de 20 metros por segundo. Eso lo elevamos al cuadrado y lo dividimos entre 2 por el valor de la aceleración, que son 2 metros por segundo al cuadrado. Si 20 lo elevamos al cuadrado nos da 400. Observen que las unidades también se elevan al cuadrado, metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y 2 por 2 nos da 4 metros por segundo al cuadrado. Aquí debe ir segundo al cuadrado. Si nosotros hacemos la división 400 entre 4, entonces nos da 100 metros. Bien, entonces hemos resuelto este problema de leyes
de la segunda ley de Newton. Pasemos a resolver otro problema más. Un automóvil que pesa 10 a la 4 newton se detiene a los 30 segundos de frenarlo y durante este tiempo recorre una distancia de 360 metros. Calcular, inciso A, la velocidad inicial del automóvil y B, la fuerza del frenado. Bien, nos dice que tenemos un automóvil que tiene un peso de 10 a la 4 newton. 10 a la 4 newton son 10.000 newton y se detiene a los 30 segundos de frenarlo. Entonces, durante ese tiempo recorre también una distancia de 360 metros. Vamos a calcular entonces la velocidad inicial del automóvil y la fuerza del frenado. Bien, también una vez más aplicamos la fórmula de cinemática y vemos que la fórmula velocidad inicial más velocidad final entre 2 multiplicado por el tiempo nos da la distancia. Luego entonces vemos de que podemos despejar velocidad inicial más velocidad final. Este 2 lo pasamos al otro lado a multiplicar. Nos queda 2 por la distancia y este tiempo lo pasamos a dividir. Luego despejamos para la velocidad inicial. La velocidad inicial entonces va a ser 2 por la distancia entre el tiempo. Y esto, velocidad final que está sumando, pasa a restar. Bien, entonces sabemos que la velocidad final del cuerpo es 0 porque el cuerpo dice que se frena. Se detiene significa que en este momento, después de los 30 segundos, el auto se detiene, por lo tanto su velocidad final es 0. Entonces podemos obviar esto o podemos cancelar la velocidad final y convertirla a 0. Por lo tanto nos quedará que la velocidad inicial solamente es igual a 2 por la distancia entre el tiempo. Luego sustituimos valores. 2 lo multiplicamos por la distancia, que son 360 metros, y lo dividimos entre el tiempo, que son 30 segundos. 2 por 360 nos da 720, 720 entre 30 segundos nos da que la velocidad inicial con la que el vehículo iba marchando es de 24 metros por segundo. Una vez que ya conocemos la velocidad inicial, entonces podemos encontrar la aceleración del vehículo que nos va a servir para calcular la fuerza de frenado. La aceleración sabemos que es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial entre el tiempo. Aquí falta el signo menos. Luego entonces aplicamos los valores. La aceleración es igual. La velocidad final sabemos que es de 0 metros por segundo porque el auto se detiene. Siempre que el auto se detenga o el auto inicie en un estado de reposo, entonces esos valores van a ser de 0. Entonces tenemos 0 metros por segundo menos 24 metros por segundo, que es la velocidad inicial, dividido entre 30. 0 menos 24 nos da negativo 24 metros por segundo dividido entre 30 segundos. Si dividimos esto, entonces encontramos la aceleración. Negativo 24 entre 30 nos da negativo 0.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Por qué nos da negativa la aceleración? Sencillamente porque el auto va perdiendo velocidad hasta detenerse, es decir, el auto va frenando, por lo tanto la aceleración es negativa. Luego de la fórmula del peso, sabemos nosotros que el peso es igual a la masa por la gravedad. Si despejamos para la masa, recuerden que el automóvil nos dan el peso, nos dan que es de 10.000 newton, o sea 10 a la 4 newton. Entonces despejamos para la masa y la masa es igual al peso entre la gravedad. Luego colocamos el valor del peso, que es 10.000 newton, y lo dividimos entre la fuerza de gravedad del planeta, que ya sabemos que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. En este caso estamos utilizando 10 metros por segundo al cuadrado para simplificar los resultados. Entonces 10.000 newton entre 10 nos va a dar 1.000 kilogramos. Significa que el automóvil tiene una masa de 10 kilogramos. Por último, ya conociendo entonces la masa, podemos aplicar la segunda ley de Newton, que dice que la sumatoria de las fuerzas, en este caso en el eje X, es igual a la masa por la aceleración. Entonces sabemos que la única fuerza que actúa en este caso es F. Entonces F es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es lo que nosotros andamos buscando. Ya conocemos la masa y ya conocemos la aceleración. Por lo tanto, la fuerza va a ser igual a 1.000 kilogramos multiplicado por la aceleración, que es 0.8 metros por segundo al cuadrado. Y esto nos da una fuerza de 800 newton. Observen que el signo negativo significa que la fuerza se está oponiendo al movimiento del vehículo. Es decir, la fuerza es la que va provocando de que el vehículo se detenga. Se sobreentiende que cuando dice fuerza de frenado, entonces es una fuerza que es
negativa y bastará con decir que la fuerza de frenado es igual a 800 newton. Bien, entonces hemos resuelto dos